Entonces, la idea es presentarles unas características que son propias del estudio de caso para que las tengamos en cuenta. Una de las primeras características es que utiliza múltiples fuentes de datos para hacer un caso investigativo. No puedo quedarme solo con una fuente de información. Para poder hacer un buen estudio de caso, yo debo utilizar muchas fuentes de datos. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, les coloco acá. Se utilizan múltiples fuentes para la obtención de los datos a analizar. Observación directa o participante, entrevistas, se utiliza, por ejemplo, en el sector educativo se utiliza el diario de campo, se utiliza la planeación docente, las producciones de los estudiantes, se utiliza el autoinforme docente, se utiliza narraciones de los estudiantes, es decir, el caso se construye y se analiza con muy buenas fuentes de información. No es solo que yo voy a observar este fenómeno en esta comunidad y me quedo observando y no tengo más fuentes. No, es necesario utilizar diferentes fuentes de información para poder después poner en evidencia los datos y la información que he recogido para poder hacer un buen análisis de ese caso y poderlo describir a profundidad. Tiene flexibilidad en el proceso de la investigación, es flexible en el proceso de realización de la investigación, de modo que en el marco de la investigación puede ir modificándose en función de las respuestas o las conclusiones que se van obteniendo en el proceso. ¿Qué significa eso? No es un proceso estático donde tú ya no te puedes salir del caso, ni puedes replantearte otra cosa, ni puedes modificar ni cambiar algo del caso. No, precisamente es más flexible, incluso en la investigación cuantitativa, que es tan poco flexible. También el estudio de caso permite en la investigación cuantitativa hacer algunos ajustes de acuerdo a esa información que va obteniendo desde el caso, a ese acercamiento a ese caso en profundidad. Realiza inducción analítica, no estadística, ni siquiera en lo cuantitativo. Los casos pues se basan en la inducción analítica, la cual busca pues generalizar a una población, busca inferir hipótesis, hacer generalizaciones teóricas a partir del análisis de caso. No separa el fenómeno de su contexto. Esto es muy importante porque realmente en la investigación cualitativa el contexto tiene una razón de ser. El ambiente en el cual se desarrolla el caso es parte del caso. Entonces, por ejemplo, les pongo acá, los casos adoptan una visión holística en la que el contexto y el comportamiento son interdependientes. Por lo tanto, los fenómenos organizativos solo se entienden dentro del contexto en el que se desarrolla. Si yo voy a hacer un análisis de un caso, por ejemplo, del aula, de un caso de psiquiátrico, de un caso en derecho, generalmente el contexto donde ocurre el caso, el hábitat, toda esa parte ambiental, toda esa parte contextual que rodea ese caso es interdependiente. Es decir, yo necesito que ese caso, que ese fenómeno se desenvuelva donde cotidianamente está, donde naturalmente está, para poder que haya un análisis completo de ese proceso. Parte de un modelo teórico menos elaborado. Los casos tratan de construir teorías a partir de las observaciones, siguiendo el procedimiento inductivo, partiendo de un marco teórico preliminar.
Eso es lo que les decía ahorita para estar concluyendo esa parte de definición. ¿Qué quiere decir que teórico menos elaborado? No quiere decir que no sea elaborado la parte teórica, sino que es muy particular y es muy específica la teoría que enmarca ese caso. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a ese proceso teórico, es que se va a generar más teoría. Esa teoría no es la única que va a estar allí. Yo establezco esta teoría y con esta teoría termino. Inicio con esta teoría de la investigación y termino con esta teoría de la investigación. No, precisamente el estudio de caso me permite y debe generar, llevar al investigador a nuevas teorías. Construido a través de la revisión de la literatura, el objeto del caso es la de inducir un modelo más elaborado que nos permita explicar y predecir el fenómeno estudiado. Entonces, no, el caso parte de una teoría, pero debe llevar al investigador a construir y a elaborar más esa teoría que ha sido su marco. Y la elección de los casos tienen carácter teórico y no estadístico, que eso ya también lo explicaba. Ahorita vamos entonces a mirar desde Pérez y Serrano, pero los autores que lo modifican es Miren, qué condiciones tiene el caso y qué tipo de análisis tiene ese caso. Entonces, podemos ver que es un poco lo que ya hemos conversado, pero aquí en este diagrama se ve ese proceso. El primero es que el caso, desde la perspectiva cualitativa, es particular. Como les venía diciendo, el caso es único y es particular. ¿Cómo lo hago único y particular? Desde la descripción, ¿sí? Desde la descripción, teniendo la capacidad teórica e investigativa de describir a profundidad ese caso y ese fenómeno en particular. Y es heurístico. Tipos de análisis de estudio de caso. Entonces, ¿cómo se analiza o cómo se viene ese proceso ya después de que ese caso se elabora? Puede analizarse a través de un proceso histórico observacional con un proceso instrumental o intrínseco, o puede elaborarse un análisis de casos colectivos. Las estrategias basadas en estudio de casos. Este es propiamente de Jean, el autor principal que trabaja el estudio de casos en investigación cualitativa. Entonces tenemos que la estructura del caso tiene como fundamento, sobre todo, las preguntas que van en dirección a averiguar el qué y el cómo. Y que puede ser caso simple, caso embebido, caso múltiple. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ampliar. ¿Cuáles son las razones o cuáles son las diferencias entre caso simple y caso múltiple? O por qué o cuando yo asumo un caso simple o un caso múltiple. Bien, son varias características, pero por efectos del tiempo vamos a trabajar a profundidad dos. El caso simple es análogo a un experimento simple. ¿Qué significa un caso simple? Un caso único, ¿sí? Un grupo, una clínica, un enfermo, algo muy particular, algo muy específico. El caso simple puede usarse para determinar entonces si las proporciones de una teoría son correctas o si algún conjunto alternativo de explicaciones podría ser más pertinente. ¿Cuándo se utiliza mucho ese caso, el estudio de caso? Simple. Cuando ese proceso o ese fenómeno que yo estoy abordando es muy complejo, no se ha abordado suficiente en la ciencia, o simplemente
necesita que se proponga algo más a profundidad para poder adentrarse en él, porque es muy confuso. Entonces, cuando un fenómeno presenta esas características, el caso simple es muy importante o es muy aconsejable porque solo se observa ese simple caso, y ese caso pues me permite generar esas explicaciones que son pertinentes para ese caso en particular. El caso simple representa un caso extremo único, ya lo hemos visto. Una razón para seleccionar un caso simple en lugar de un diseño múltiple es que el solo caso representa la prueba crítica de una teoría significativa y revelatoria. ¿Qué significa eso? Que esa investigación a través del estudio de caso permite abordar ese fenómeno en particular, que es complejo, que es diferente, que es único, lo permite abordar para generar nuevas teorías significativas, para revelar nuevos procesos, para adentrarnos en ese comportamiento que quiero analizar o esas situaciones a las que yo quiero enfrentar. El caso múltiple, por el contrario, es cuando yo abordo el mismo estudio, pero puede contener diferentes casos. Entonces yo voy a analizar el aula, por ejemplo, voy a mirar sobre todo, por ejemplo, las innovaciones escolares. Pero entonces en las innovaciones escolares voy a analizar las aulas abiertas, los ayudantes de los maestros, las nuevas tecnologías, la supervisión de la parte administrativa, la participación de la comunidad, la implicación social de la sociedad en el proceso educativo. Entonces yo estoy mirando un caso, pero a ese caso le voy a dar diferentes casos que me ayudan a mirar ese proceso. Entonces, mientras que en el caso simple yo voy a mirar el aprendizaje y solo miro el aprendizaje desde el proceso de enseñanza que yo estoy haciendo. Mientras que si yo voy a hacer un caso múltiple del aula, entonces yo miro el aprendizaje, pero yo solamente lo voy a mirar desde lo que yo enseñé, sino desde la parte biológica. Entonces este niño sí está preparado biológicamente para abordar este conocimiento. ¿Qué competencias tenía anteriormente? ¿Qué papel juega la comunidad? ¿En qué aprende más y qué aprende menos? Hasta qué alcance tiene su aprendizaje? Entonces el caso múltiple permite tener varios casos que apuntan a ese caso, mientras que el caso simple es muy acota, o sea, se acota esa información y se precisa de tal manera que usted profundiza en ese contexto, en ese fenómeno.